Hola, Tripulantes, bienvenidos a una nueva masterclass. Hoy tendremos un espacio pensado para ustedes donde podrán complementar su formación con pilotos de alto vuelo y hoy haremos una introducción al entorno de desarrollo móvil con nuestro experto Andrés Bedoya Tobón. Andrés, buenas tardes y bienvenido a este espacio. hola, buenas tardes, Melissa, y a todos los tripulantes. Pues como nos contaba Melissa, hoy vamos a hablar, vamos a continuar pues con el tema de Android y vamos a hacer pues una introducción ya al entorno de desarrollo y incluso pues a responder algunas dudas que ustedes de pronto tengan sobre la herramienta. Entonces les voy a compartir acá la pantalla para que empecemos. Bueno, la semana pasada que estamos pues dando inicio a estos masterclass, hablamos de Figma y de ahí hablamos de dos pasos previos a la realización de una aplicación. Primero de ellos es hablar de el diseño en papel. Entonces hicimos un diseño de las vistas. Primero, pues partíamos de un modelo centrado en el usuario, donde analizábamos una necesidad, luego mirábamos qué usuarios podrían pertenecer a esa solución, a qué usuarios pertenece. Hablamos de la demografía, por ejemplo, es decir, dónde vive el usuario, cuántos años tiene, si estudia, si trabaja, pues como los hobbies. Eso es importante para diseñar la aplicación. Entonces, cuando ya sabemos todo eso, lo que sigue es ir y empezar a plantear cómo va a ser la aplicación en un borrador. Y ese borrador lo hacemos en una hoja o en varias hojas para mirar cómo va a ser digamos, el total del sistema que vamos a diseñar. Porque aquí una aplicación ya móvil va a tener todo un sistema donde vamos a estar navegando entre secciones, donde vamos a tener interacción con diferentes elementos. Entonces, eso hay que diseñarlo en papel. ¿Por qué? Porque es que uno en el papel, primero, lo puede hacer más rápido. Cualquier persona tiene la habilidad de hacer eh, líneas, de hacer rectángulos, de hacer pues como entender o explicar una interfaz a un equipo o a un cliente. Y además, lo que podemos hacer es que hoy que vamos a hablar ya del IDE de desarrollo que es Android Studio, cuando venimos a Android Studio, tenemos que tener ese insumo previo para que nos rinda el trabajo. Entonces, también lo que puede pasar es que como ese proceso es manual, es, es en lápiz, con hojas, o a veces en tableros, pues hay diferentes estrategias, depende pues como del enfoque que tenga el equipo que está desarrollando la aplicación, pero finalmente eso hay que llevarlo a un prototipo. Y el prototipo vimos que lo podemos crear muy fácilmente en Figma, que es una herramienta en línea. Entonces ese pues es digamos como el resumen de lo que vimos la clase pasada. Recuerden que el video está publicado. Y, si tienen preguntas, nos las pueden dejar acá. Recuerden que ahorita yo les voy a explicar pues como una parte introductoria y vamos a estar pendientes de las preguntas con respecto a lo técnico que vamos a hablar hoy. Si tienen de pronto algunas dudas, ya ahí también los van a ayudar en cuanto a la logística o otros temas. Y pues también les van a compartir un formulario donde ustedes pueden hacer las preguntas que tengan sobre algo que vamos a tratar en el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a empezar. Lo que yo les había pedido es que instalaran Android Studio. ¿Por qué se los pedí? Porque recuerden que esa instalación requiere de unos pasos, hay que descargar, pero bueno, voy a mencionar los pasos aquí de una vez para que empecemos hablando de ese tema. Entonces, antes de instalar Android Studio, buscamos en Android Studio.
y vamos a la página oficial de descarga. Listo. Entonces acá descargamos este instalador. Este instalador es un programa que simplemente lo instalamos dándole siguiente, siguiente. Bueno, yo voy a hacer el proceso. Bueno, acá aceptamos esto, lo descargamos, esperamos que descargue. Bueno, eso se demora un rato. Esto no hay que hacerlo. Le podemos dar dismiss, no es necesario registrarse en este sitio. Esperamos que se descargue, por eso yo les decía pues como que tuvieran esto previamente, porque obviamente hay que esperar que descargue este software, es casi de 1 giga, entonces nos puede demorar. Entonces igual yo lo voy a dejar ahí descargando para mostrarles cómo empezaría el proceso. Pero bueno, una vez que ya tenemos instalado Android Studio, le damos a abrir y él viene y abre esta ventana de bienvenida. Entonces acá él me dice qué quiere hacer. Entonces yo puedo tener proyectos en desarrollo o vamos a arrancar con un nuevo proyecto. Entonces el nuevo proyecto tenemos varias opciones. Recuerden que este curso se llama Desarrollo Móvil porque la movilidad no es solo de los celulares. Tenemos tablets, tenemos televisores, tenemos dispositivos como reloj, los smartwatch. eh, También está, por ejemplo, aquí está la automotive. Aquí pues lo pueden ver. Eso es, eso es muy popular ya, digamos, como en los sistemas de sonido de muchos carros. Android TV, de muchos televisores, bueno, etcétera. Ustedes ya pues conocen más de eso porque pues muchos probablemente tengan productos que soportan Android. Entonces, bueno, aquí pues hay muchas opciones como al inicio. Nosotros vamos a arrancar con una actividad vacía. Entonces, primero, ¿qué es una actividad? Entonces, una actividad es una vista de la aplicación. Y vamos a partir de una actividad vacía porque es, digamos, como la más básica y sobre la cual podemos construir y empezar a entender el proceso que vamos a realizar con las aplicaciones. Entonces, aquí le damos siguiente, recuerden, empty activity, recuerden que empty activity es actividad vacía. Vamos a darle siguiente. Acá muy importante, esta es una aplicación de ejemplo. eh, Aplicación, pongámosle Hola Mundo. Hola Mundo app. Bueno, aquí hay algo importante. Esto es de Java. Recuerden el, el ciclo número 2 que hablamos de programación orientada a objetos. Si ustedes recuerdan, en cada lenguaje de programación hay unos estándar, hay unas buenas prácticas. La buena práctica en Java es que las clases se nombran con mayúscula inicial, que es esto que vemos acá. Y cuando tenemos palabras compuestas, se utiliza una notación que se llama camel case. Camel case significa que cada vez que yo tengo un cambio de palabra, por ejemplo, está hola, luego sigue mundo y luego sigue app, entonces cada vez que cambio de palabra pongo mayúscula inicial. Entonces esa es la convención de Java. Y recuerden que yo puedo diferenciar que estoy hablando de una clase es porque está con mayúscula inicial. Entonces acá está pasando muchas cosas. Primero, estamos creando una clase. Hola mundo, app, así se llama la clase. Esta clase va a estar asociada por herencia a una actividad. O sea que hay una clase padre que se llama Activity o va a tener pues como vamos a heredar unas propiedades ya por el tema de herencia. Aquí estamos creando un paquete, que recuerden que los paquetes es un sistema de archivos donde está ubicado el código. Aquí está donde se va a ubicar. Y aquí algo muy importante, recuerden que Android permite realizar aplicaciones, al menos Android Studio permite realizar aplicaciones en Java y en Kotlin. Son muy parecidos, pero nosotros vamos a utilizar Java. ¿Listo? Bueno, y acá hay algo también importante que lo debemos mirar y es que ustedes saben que cuando uno compra un dispositivo móvil, a uno le dicen como
algo que se llama la ficha técnica o los requerimientos técnicos, o usted se fija como, ah, bueno, muéstreme cuál es la cámara de ese celular, o muéstreme cuál es la capacidad de memoria, cuál es el procesador. Y hay un tema muy importante, es cuál es el sistema operativo. Entonces, el sistema operativo es es un programa que va a soportar todas las aplicaciones. El sistema operativo, miren que tenemos sistema operativo en el computador, tenemos un sistema operativo en el celular, tenemos sistemas operativos ya en muchas partes. Y Android no es la excepción. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven, los sistemas operativos se están actualizando constantemente. ¿Por qué se actualizan constantemente? Pues porque la tecnología avanza muy rápido. Entonces, el sistema operativo se actualiza para darle soporte a nuevo hardware. Recuerden que cuando hablamos de hardware, precisamente es las nuevas memorias, los nuevos procesadores. Como empiezan a ser más rápidos, entonces los sistemas operativos pueden ofrecer o poder aprovechar esos recursos. Entonces, por eso es que se actualizan tan frecuente. Y obviamente también eso es un tema comercial. Cuando cada vez que se actualiza un sistema operativo, ya hay aplicaciones que empiezan no van a funcionar en versiones anteriores o el soporte ya no tiene, pero no quiere decir pues que no funciona, sino que ya digamos como que no se puede seguir actualizando. Y eso es malo en el tema, por ejemplo, de aplicaciones móviles, es porque hay algunas aplicaciones que si usted no tiene un sistema, no tiene un sistema operativo actualizado, no puede actualizar ciertas aplicaciones. Entonces, eso es muy importante para que lo tengan presente. Otro detalle a tener presente es que, y por eso es que tenemos el enfoque de Android, es que Android es un sistema operativo muy asequible. Listo. ¿Por qué? Porque ya miramos todas las opciones que tenemos de Android y probablemente muchos de ustedes tengan o un amigo, un familiar nos puede prestar un celular Android. Y estos celulares Android vienen digamos como que tienen muchos sistemas operativos diferentes. Incluso Android tiene digamos como una forma eh, muy particular de nombrar los sistemas operativos en, en esta parte pues del dispositivo. Entonces, esa introducción es para explicarles esto. Primero, esta palabra, Minimum SDK o SDK. Entonces, el SDK es una abreviación que significa Software Development Kit, es decir, kit de desarrollo de software. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a decir, vea, vamos a crear una aplicación con un kit de desarrollo de software específico. Y si ustedes despliegan esto, van a ver que miren, en este momento Android Studio está soportando Android 4.1, se llama Jelly Bean y es el API 16. Entonces ahí hay dos números importantes, API y hay en Android 4.1. Esa es la versión del sistema operativo. Y el API, recuerden que API también es una palabra o una sigla que ha sido recursiva o la hemos utilizado mucho en los cursos. API significa Application Programming Interface. Lo que significa es una interfaz para programar. Listo. Entonces, entonces aquí usted lo que tiene que hacer es, va a ir a ajustes, va y mira, bueno, los que tengan pues como la opción ojalá tengan pues como algún dispositivo, vayan y miren por ajustes y van a ver cuál es la versión del celular. Y si su versión es, digamos, 5 6 incluso 4.1 va a ser va a ser un celular que puede hacer una aplicación e instalar la aplicación directamente. Entonces eso puede ser una opción. Entonces usted dice, no, es que yo no tengo, mi celular es, no sé, un iOS o mi celular ya ni siquiera es un smart, es un celular pues inteligente que se le pueda instalar aplicaciones.
Entonces no se preocupen que igual hay alternativas para el desarrollo. Entonces yo, bueno, y entonces, ¿por qué no, por qué voy a cambiar, por qué cambiar eso? Porque si usted quiere una mayor compatibilidad con la mayor cantidad de dispositivos que hayan en este momento, entonces lo más probable, mi recomendación es utilizar el mínimo. Miren que aquí yo cambio esto y me dice, su aplicación correrá aproximadamente en el 100% de los dispositivos. Pero si yo empiezo a subir, miren que aquí ya 99.8, 99.4, y si yo me voy para la última versión, miren, menos del 1% de los dispositivos. Entonces tienen que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque usted dice, a mí me está funcionando súper bien todo, pero esta aplicación, digamos como que si la hiciéramos con este eh, SDK mínimo, me va a correr en muy poquitos dispositivos. Por lo general, los dispositivos gama alta, es decir, celulares que son muy costosos, que tienen unas especificaciones técnicas muy altas, pero son los que acabaron de salir. Ese es el celular pues como de moda prácticamente. Entonces nosotros vamos a partir de la mínima versión. Obviamente no siempre se va a poder. ¿Por qué? Porque recuerden que también hay una etapa del software que ustedes también ya la han practicado bastante, y es que cuando uno empieza a desarrollar, tiene unos requisitos funcionales. Esos requisitos funcionales tienen que ver precisamente con el funcionamiento de la aplicación. Entonces, si a mí me dicen el requisito funcional es que tenga que tener, no sé, un soporte para realidad virtual o algo así, que no se soporta en dispositivos inferiores, entonces usted tiene que mirar la documentación a partir de cuál versión del sistema operativo se soporta ciertas funcionalidades. Y no necesariamente tiene que ser algo muy complejo a nivel de hardware, a nivel pues como técnico. Hay algunas funcionalidades que simplemente no las soportan porque cuando estábamos en esta versión del sistema operativo todavía no se habían creado. Entonces, bueno, aquí yo le voy a dar clic a este mínimo requerimiento, seleccioné el lenguaje Java y le voy a dar finalizar. Entonces acá, si ustedes ven, se va a demorar, eso se demora un tiempo. ¿Por qué es ese tiempo? Porque Android, el proyecto tiene un montón de componentes que afortunadamente Android Studio nos va a organizar. Anteriormente, el proceso de configurar muy bien la aplicación era muy demorado porque uno tendría que abrir archivos de configuración, tenía que copiar, digamos, como elementos de una carpeta a otra, tenía que mirar que eso sí le funcionaba y a veces eso era un problema. Entonces, el desarrollo de software ha evolucionado hacia la compatibilidad, hacia que nos centremos en programar y no tanto en perder tiempo configurando una aplicación. Entonces, mire, mientras yo estoy acá hablándoles, Android Studio hizo una configuración automática del sistema. Entonces, ya aquí tenemos una aplicación que va a funcionar. Listo. Solamente creando el proyecto. Miren, por ejemplo, ay, ¿cuándo hicimos este package? Lo hizo Android Studio. Ay, ¿cómo así? ¿Cuándo hicimos este extends? Recuerden que para ustedes esto ya lo entienden. Extends es, es un tema que vimos en el ciclo 2 que significa herencias. O sea que vamos a extender de una clase que se llama App Compact Activity. Y miren lo que yo les decía ahorita. Miren la forma como se nombra esta clase. App, camel case, compact, camel case nuevamente, activity. Eso. Y miren por acá hay unos imports. Estos import también los vimos en ese ciclo. Recuerden que un import estamos trayendo a la clase, estamos trayendo otras clases. Finalmente eso lo que va a hacer es esto. Me está dando acceso a otras clases que yo puedo utilizar en mi desarrollo, pues que voy a hacer, que es una clase también. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, estoy utilizando, por ejemplo, más adelante vamos a ver Firebase.
Firebase es una clase de Java y pues de Android, mejor dicho. Es una clase incluso que no es única de las aplicaciones de Android. Se puede utilizar Firebase, consumir esa funcionalidad incluso desde web, lo puede utilizar desde muchas partes. Entonces, cuando necesitemos Firebase, tenemos que importar otras cosas para que nos funcionen acá. Pero entonces, ahí les voy dando pues como tips por si ustedes necesitan recordar algo de eso, recuerden que para eso están los formularios de preguntas. Si a usted no le quedó claro, por ejemplo, hay un tema que incluso yo se los he mencionado cuando estamos hablando de interfaces. Las interfaces es un tema que uno a veces no entiende muy bien cuando está en el curso de programación orientada a objetos. Y no es porque lo expliquen mal o porque sea complicado. Lo que pasa es que uno no le ve tanto la aplicación. De pronto sí se vio la aplicación cuando pasamos a la interfaz gráfica, pero a veces uno no es tan consciente de, si a uno le dicen, hey, crea una interfaz, uno a veces no sabe cómo por dónde empezar o cómo, qué hacer. Entonces eso lo vamos también a practicar mucho y esa es la forma de aprender a usar interfaces. Incluso se van a dar cuenta que es un concepto que uno dice como, uy, ya cuando uno lo entiende, uno dice, uy, no, esto es súper útil y lo vamos pues a estar revisando. Eh, lo otro es que aquí también vamos a necesitar, pues como les digo, esto es acumulativo, esa es la gran ventaja. Si usted necesita devolverse por allá atrás a repasar cómo se declara una variable, cuál es el nivel de acceso a una variable, hágalo, listo. Pero obviamente vamos a recordar. Entonces, bueno, y también quería hacer una aclaración, y es que como uno dice, es que Android es Java, entonces uno dice, yo ya sé cómo hacer una interfaz en Java para escritorio. Pues les cuento que aquí se utilizan todos los conceptos son los mismos, pero la suite de interfaz gráfica es diferente. Es decir, como yo creo un botón para escritorio, no es lo mismo, bueno, es muy parecido, por eso les decía, es muy parecida, pero no es la misma que utilizamos en escritorio. Entonces, ¿por qué les hago esa aclaración? Porque cuando uno busca, por ejemplo, cómo programar un botón en Java, entonces les puede aparecer el tema de Java para escritorio y si quieren en las búsquedas pueden agregar siempre la palabra Android. Por lo que les digo, siempre vamos a ver que hay diferencias. Pero como también les hago mucha aclaración con eso, los conceptos siempre es lo que usted tiene que tener muy claro. Los conceptos lo van a ayudar a que usted se pase incluso a otro lenguaje de programación y van a ver que esos conceptos se mantienen. Bueno, entonces esta estructura pues la vamos ahorita vamos a revisar un poco. ¿Listo? Entonces, hay otras partes importantes ya del proyecto. Aquí en esta parte, este es como lo podemos mencionar como el explorador del proyecto. Se accede por aquí, la opción Project, y es donde están ubicados los archivos del proyecto. Sin embargo, Android Studio lo que hace, recuerden, nos centra en que nos dediquemos a escribir código. Entonces, él nos va a ocultar un montón de cosas que yo no necesito editar, porque son archivos, por ejemplo, de configuración, son archivos que no tienen que ver directamente con el desarrollo y que uno no edita muchas veces. Incluso, nuevamente, cuando hablemos de Firebase, cuando hablemos de otros insumos que vamos a usar, se van a dar cuenta que Android Studio ya nos automatiza muchas cosas. Entonces, bueno, vamos a ver las partes. Entonces, por aquí accedemos al proyecto. ¿Listo? Eso es donde vamos a arrancar por defecto. Aquí tenemos una carpeta que se llama Manifest. Esta carpeta tiene un archivo muy importante que se llama el Android Manifest.xml. Recuerden que el XML es un archivo muy parecido al HTML, por eso también aquí ustedes van a dar cuenta que muchos de los conceptos vistos en la unidad anterior
de HTML, de CSS, de JavaScript. Recuerden, los conceptos los vamos a utilizar. Por ejemplo, ¿cuáles? Los eventos, las variables que ya las hemos usado incluso desde el primer ciclo. Vamos a usar funciones, vamos a usar estructuras como los arreglos, las matrices, todo eso funciona obviamente acá. Y también vamos a tener archivos de configuración como este que les voy a mostrar acá. Entonces el manifiesto, acá yo se los muestro para que sepan dónde está. ¿Por qué? Porque uno muchas veces le dicen como, si usted necesita agregarle permisos a la aplicación, vaya al manifiesto. Entonces uno a veces dice como manifiesto, ¿eso qué es? Porque el manifiesto uno lo relaciona como con otros contextos. Por ejemplo, un manifiesto de importación o un manifiesto de una tripulación de un avión, por ejemplo. Pero eso no tiene, digamos como que tiene que ver en cuanto al el manifiesto es algo donde voy a poner una serie de, en este caso, una configuración. ¿Listo? Esa va a ser la configuración que va a regir la aplicación. Entonces, no se tienen que aprender eso, pero lo bueno de Java y de la programación, que también lo hemos hablado, es que es mnemotécnica. Entonces aquí miren que nos dicen application. Ah, bueno, ahí está un tag aplicación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el icono, el label, otro icono, una variable que está en true, un tema, y acá tenemos una actividad. Entonces, esto, miren que en ningún momento nosotros tuvimos que crear esto. Esto lo crea Android Studio. Algo clave aquí, y es que eso de pronto les puede pasar, y es que uno empieza a desarrollar, recuerden que por eso es muy importante tener, cuando usted arranque con Android Studio es porque usted ya hizo el diseño de la aplicación. ¿Listo? Y recuerden que si se saltan ese paso, van a perder tiempo cuando están programando. Y la razón es muy sencilla, y es que por un lado, usted va a empezar a crear, digamos, como interfaces con el ensayo y error. El ensayo y error sirve cuando usted está entendiendo cómo funciona la interfaz y demás, pero eso no es práctico cuando usted ya todo el día a día suyo es hacer aplicaciones. Usted tiene que tener una metodología. Entonces, esa metodología es pensar bien antes de escribir código, porque si no, recuerden que si usted entra a escribir código directamente, lo más probable es que va a estar mal escrito. Listo. Así usted sea el super experto programador, el líder técnico, lo que sea, incluso un líder técnico que haga eso es muy mal visto, porque precisamente cuando una persona tiene experiencia, los llamados arquitectos, por eso se llama arquitectos, un arquitecto, incluso no solo en programación, en la arquitectura pues tradicional, un arquitecto no le empieza a hacer usted una construcción si no tiene los planos. Y los planos para nosotros, ¿cuáles son? Los wireframes. ¿Listo? Entonces ustedes dicen, ah, pero yo me vi un curso o a mí me explicaron que no era necesario los wireframes. Precisamente porque es que cuando hablamos de programación, esa parte ya se entrega muchas veces, lo entregan otros equipos o pues simplemente se lo saltan porque el tiempo no alcanza. Pero entonces nosotros vamos a invertir ese tiempo porque ya les he hablado pues como la importancia de tenerlo. Entonces, bueno, miren que en este momento tenemos muy pocas pues como elementos. Pero algo clave, como hablamos en HTML, es que yo aquí estoy abriendo una etiqueta y aquí miren, aquí la abro y aquí la cierro. Esta es la etiqueta que cierro. Aquí la abro y aquí la cierro. ¿Listo? Aquí la abro y aquí la cierro. Entonces, miren el archivo de manifiesto. Incluso esto también lo hemos mencionado en HTML, UTF-8. Esto es para que soporte caracteres del español, por ejemplo, la ñ, las tildes, etcétera. Entonces miren que por eso yo les decía, el aprendizaje del ciclo 3, independiente si ustedes están en programación móvil o en programación web, eso es común para cualquier desarrollo. Entonces eso es cultura general, pues para un programador. ¿Listo? Entonces, bueno, acá tenemos ya esta parte.
Entonces se llama manifest, eso de vez en cuando usted los tiene que editar, pero eh, para este caso no lo vamos a modificar. Bueno, luego sigue ya la carpeta Java. Dentro de Java tenemos un paquete que es com.example.holamundo.app. Eso, ahorita les voy a mostrar cómo se va a ver en el computador, pero esto se llama en Java, se llama un paquete. Y por acá, esto no lo vamos a modificar, se llama Android Test y Test. Esto ya ustedes luego, cuando terminen la aplicación, ustedes pueden seguir un tema de investigación o de profundización que es un poco ya como final o incluso se puede hacer también durante el desarrollo, pero obviamente nos vamos a concentrar es en la programación. Y es que usted puede empezar a tener un enfoque de pruebas, donde va a probar el código, las vistas, etcétera. Entonces eso se podría hacer por acá. Nosotros nos vamos a centrar en este archivo que es una clase principal, listo, que se llama main activity. Bueno, entonces eso es la carpeta Java. Y acá hay otra carpeta que es res. Y en este caso, bueno, aquí tenemos esto también es otra carpeta que se llama el drawable. Es como un cajón donde uno guarda, eh, va guardando configuraciones nuevamente de la aplicación. En este caso, se guardan los iconos. Entonces, esto lo vamos a hablar en en el último ciclo. Cuando vamos a publicar ya la aplicación, recuerden que vamos a hacer todo el proceso completo. Cuando vamos a publicar, perdón, la aplicación, necesitamos ponerle un icono para que cuando se instale en el dispositivo yo pueda ver un icono personalizado, que eso es, pues, para mí pues fue lo mejor cuando yo hice la primera aplicación. Eso era lo que más me gustó, ver uno el icono que diseñó, el nombre que uno le puso a la aplicación, etcétera. Ah, bueno, por acá, Melissa, hay dos preguntas. Bueno, sí, ¿cuáles son las preguntas para que vamos hablando? Listo, Andrés. Aquí tenemos una primera pregunta y es, ¿cuál es la mejor versión de JDK para Android Studio? Bueno, esa pregunta es importante. La versión recuerden que el JDK, que eso lo voy a abrir por aquí. El JDK es un programa que permite compilar Java, ¿cierto? Entonces, normalmente eso está ubicado acá en Java. Esperen, yo lo busco. Entonces está la carpeta Java. Y aquí yo en este caso no la instalé. Cuando ustedes entran en esta carpeta de Java, que muy probablemente ustedes tengan una configuración diferente. Este computador, por ejemplo, yo lo he ido configurando, yo no tengo instalado todas las aplicaciones pues, que utilizo, pero acá yo tengo instalado la versión JRE. ¿Qué significa JRE? Java Runtime Edition. Es decir, es una versión que solamente ejecuta aplicaciones en Java, no las compila. Entonces Android tiene por acá su propia carpeta. Entonces Android Studio aquí tiene su propia carpeta. Ahí tiene, estos son muchos de los archivos pues, que utiliza, pero él mismo me va a configurar una versión. En este caso, la versión que configura es la versión, miren, vamos a hacer una prueba en el... Ah, no, es que se me abrió por acá en otro lugar. Aquí cuando se le dan a ejecutar, o la combinación de teclas Windows R, que abren una CMD, la, la terminal. Entonces ustedes van a escribir Java y le ponen version. Java es B o Java version. Java version. Creo que es con una sola B. Esta. Entonces miren, por ejemplo, él me dice, usted tiene la versión 1.8.
Vamos a ver Java C version. Miren que aquí yo no tengo el comando configurado. El comando lo configuró Android Studio. Entonces, normalmente Android Studio me configura la versión como más, la versión compatible, mejor dicho, con, con el sistema operativo y con Android Studio. Entonces, normalmente uno no tiene que preocuparse. En este momento está la versión de Java, está en la 16. Por ejemplo, si usted busca Java, nuevamente recuerden lo que hablamos ahorita, Development Kit. Entonces, Java Development Kit está en la versión 16. Esa es la última versión. Pero la última versión es, bueno, incluso ya está Java 17. Eso está, no, está, bueno, aquí es donde uno viene de eso, sí, aquí está la Java 17. Entonces, mi recomendación es no utilicen estas últimas versiones, porque estas últimas versiones pues tienen ya un montón de funcionalidades nuevas y Android Studio, lo que yo les decía ahorita, se basa en lo que va del sistema operativo. Entonces, digamos como que el sistema operativo puede estar compatible con una versión específica de Java. Entonces, por eso es que nosotros le dejamos esa responsabilidad a Android Studio y es lo que yo les decía, anteriormente uno le tocaba ir y configurar primero Java. Luego tenía que ir a configurar una variable de entorno y hacer un montón de pasos que incluso ustedes, algunos de ellos ya los hicieron. Por eso yo les decía, ustedes probablemente tienen una configuración diferente a la que yo tengo. Pero lo importante es que hoy vamos a hacer el programa Hola Mundo y es que si a usted le funcionó la aplicación, sobre todo lo que hablamos ahorita, en el API específico, ya usted no se tiene que preocupar porque su aplicación no vaya a ser compatible por la versión de Java. Entonces eso es como una forma pues de liberarnos de esa responsabilidad. Bueno, y la otra pregunta, ¿cuál era? Listo, Andrés, muchas gracias. Diego nos pregunta que él tiene una computadora de 32 bits, sobre cuál versión de Android Studio debo programar para cumplir los requerimientos y no me genere problemas al ejecutar mi código al celular. Bueno, en realidad los 64, 32 bits tiene que ver más que todo es con la arquitectura del procesador. Normalmente uno siempre se baja la versión de 64 bits porque pues la mayoría de procesadores ya tienen esa, pues como se basan en esa arquitectura o eso es un registro pues que maneja el procesador. Entonces, se bajan esa versión, pero si usted ya se dio cuenta que sus computadores de 32 bits, pues tiene que trabajar con esa arquitectura. Pero no quiere decir que su computador no vaya a poder crear las aplicaciones. Incluso precisamente por eso se hace eso. Esperen, yo miro acá en las versiones de descarga. Miren que siempre hay la más popular es 64, es la que primero aparece es 64 bits. Y bueno, incluso esos son los requerimientos del sistema. Entonces, en este momento, esta versión que está acá los requerimientos es 64 bits, Windows 8, Windows 10 y pues estos son la arquitectura o el procesador que se debe tener, mínimo 8 gigas de RAM, eh, 8 gigas disponibles en disco, también eso es importante, para que funcione el IDE, el Android SDK. Recuerden que esto es otra parte eso se llama el flujo de trabajo. Y Android Emulator es el emulador de Android. Y este es un tema de resolución de pantalla. Pero esto digamos como que es algo ideal. Pero yo me puedo ir con especificaciones pues diferentes, pero la desventaja digamos como que no cumplir con los requerimientos es que de pronto nuestra aplicación se va a demorar más, el emulador se demora mucho en cargar o a veces pone problemas para instalarse. Eh, Android Studio también tiene pues como ya cuando ustedes estén interactuando con él, se van a dar cuenta
que a veces la configuración se pierde, no me funcionan las cosas, entonces uno tiene que hacer un proceso como de reconstrucción del software. A veces hay que cerrar Android Studio y volver a abrir y ya funciona. Entonces son como esas cosas que van a pasar. Y acá, ven, yo miro si hay versiones previas. Mm, No, aquí bueno, lo ideal es, sí, trabajar con esta última versión. ¿Y por qué se los digo? Porque es que ese es un tema que a veces, si usted de pronto se dice, no, es que yo tenía la versión anterior de Android o yo instalé una versión por allá hace rato, yo voy a trabajar con esa. Android es, incluso esa versión viejita que usted pueda tener, apenas la abra. Recuerden lo que les decía, el programa se conecta con los mismos servidores pues de donde está el código y va a validar todo si está actualizado y si no, se actualiza. Entonces por eso les digo que finalmente uno va a terminar utilizando la última versión, que es esta pues de acá. Pero en el caso pues para contestar la pregunta, hay que hacer pruebas. Primero instalando y después mirando si el performance de la aplicación si me deja trabajar, porque puede que, como les digo, puede que se vuelva muy lento la respuesta pues del software. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Andrés, tenemos dos preguntas, pero antes de continuar, le informamos a los estudiantes del grupo 53866 que a partir de mañana comienzan clases en los horarios de sábados de 11 a 12 del día y de 4 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 1 y de 3 a 5 para que estén muy pendientes y mañana puedan asistir a sus clases. Y con respecto a las preguntas, tenemos dos de Freddy Sánchez. La primera es... Desde Android Studio se puede importar el diseño que se hace en Figma, esto con el fin de no hacer doble trabajo. Y la segunda es, ¿por qué vamos a desarrollar con Java y no con Kotlin? Listo. Bueno, entonces la primera es, primero, en Figma tiene plugins. Figma, digamos como eso se le puede decir nativa. Figma nativa o por defecto no tiene esa funcionalidad. Pero yo le puedo instalar plugins que me permite exportar ciertas funcionalidades. Por ejemplo, una vista me puede exportar, ahorita les voy a mostrar algo que no hemos hablado, me puede exportar el layout y yo configurar el layout ya en la aplicación. Pero mi recomendación es que utilicemos mejor Figma como referente para ir dibujando directamente en el editor, que es muy bueno. Y también pues porque necesitamos entender cómo se construyen se usan, se utilizan ciertos elementos de la interfaz, se construyen otros, etcétera. Y y también porque es que cuando uno utiliza plugins, los plugins muchas veces no van a la par con las últimas versiones del software. Entonces, si el plugin no está actualizado, vamos a tener, por ejemplo, la generación de un archivo que muchas veces generan basura, así se denomina. Me deja un montón de cosas ahí que se utilizan, pero que no son indispensables para el proyecto. Entonces uno a veces, como esa basura, esa información extra, a veces empieza también a afectar, así sea el entendimiento del proyecto. Y recuerden que en una aplicación móvil tenemos que ser lo más óptimos posibles. Entonces si uno agrega cosas que no va a utilizar, por ejemplo, está haciendo más pesada la aplicación. Pero pues está esa opción. Lo otro es que pues la instalación del plugin requiere de un tiempo mientras usted entiende cómo se instala, cómo se hacen varias cosas. Entonces ahí finalmente uno puede perder tiempo que recupera nuevamente practicando en los editores. Pero pues si es incluso eso es un tema de que en este momento muchas aplicaciones están automatizando, porque pues yo tengo pues como, estoy de acuerdo con Frey, hay pasos que uno los podría, eh, digamos como también saltárselos, porque si yo ya tengo en Figma el diseño, pues yo ya puedo pasar directamente
a escribir la interfaz. Eso, por ejemplo, con HTML es un poquito más sencillo, pero aún en HTML yo no lo recomiendo. Yo prefiero siempre tener el control desde el código, por lo que les decía. Uno a veces esas herramientas les generan un montón de código que es código basura y que finalmente uno pierde tiempo antes borrando todo eso. Entonces esa es mi recomendación pues por experiencia. Pero cada uno tiene pues su flujo de trabajo y para algunos dicen, no, a mí me funciona, entonces exploren esa opción. Entonces, ¿cuál es la palabra clave? Figma, Export, Android. Y ahí les van a aparecer, eh, a ver, miren, por ejemplo, este video, Figma to Android Studio. Pero entonces miren lo que pasa. With bug fixes. Bueno, este video es más o menos actualizado, pero eso es lo que yo les digo. El tema de desarrollo móvil se mueve muy rápido. Entonces, para que un plugin esté actualizado, es un plugin que tiene una empresa por detrás. Y muchas veces esas empresas, eso es un negocio, entonces usted tiene la funcionalidad como gratis, pero si usted quiere algo específico, tiene que pagar. Entonces, eso también es como un tema de negocio que tampoco me gusta pues depender de eso. Pero miren que aquí hay pues varias opciones. Pero como les digo, pues no es como lo que se vea, no se ve mucho. Bueno, la otra pregunta, la de por qué Java y no Kotlin. Miren, Kotlin es un lenguaje que finalmente eh, probablemente va a terminar siendo el lenguaje titular, por decirlo de alguna manera, de Android. Sin embargo, incluso usted puede arrancar, creen un proyecto en Kotlin y empiezan a comparar el código. Se van a encontrar que nuevamente se basa en los conceptos. Lo que yo les decía, si usted va a otro, incluso a otro sistema operativo, a iOS, eh, o incluso las aplicaciones móviles también se pueden desarrollar híbridas. Y si usted va a una aplicación híbrida, va a ver que el mismo concepto se va a aplicar en ese lenguaje de programación. Por ejemplo, un evento. Un evento está en Kotlin, está en Java, está en JavaScript. Y es lo mismo, pero a nivel de concepto. ¿Qué cambia? El código. ¿Listo? Y el código, el cambio es mínimo. Entonces, incluso Android Studio le da la opción a uno como, usted quiere acá vincular código de Kotlin o de Java. Pero la verdad, yo lo que recomiendo es utilizar un solo lenguaje de programación, sobre todo digamos, en el nivel que están ustedes, que vienen de un aprendizaje, que ese aprendizaje es intensivo, que los está poniendo, digamos, como a prueba, que ustedes están, muchos disfrutan una nueva tecnología, pero en mi caso yo prefiero es como que me hablen desde lo que yo ya conozco. Entonces, como ustedes ya venían de Java, ya dominan qué es una interfaz en Java, o ya al menos saben cómo funciona, ya saben qué es herencia en Java, ya saben qué es una función en Java, ya saben cómo se crea una variable, cómo se encapsula. Listo. Esa información la necesitábamos acá. Listo. Entonces, si no nos fuéramos por Java, ¿qué toca hacer? Nos tocaría devolvernos, hablar de Kotlin, pero desde programación orientada a objetos. Y no sería práctico porque nosotros aquí ya tenemos que poner en práctica los conceptos que hemos ido aprendiendo. Y como les digo, son conceptos. Grábense en eso. Usted está aprendiendo, es un concepto. Aquí lo estamos explicando en Java, pero usted puede que lo utilice, no sé, en Flutter, o lo utilice en React, o que lo utilice en Angular. Y como les decía, usted puede crear una aplicación híbrida. Por ejemplo, hay un tema, pues esto se los voy a comentar pues como información general, Capacitor. Miren, por ejemplo, Capacitor, miren lo que dice acá. Open Source Native Runtime for Building Web Native Apps. Cross Platforms.
iOS, Android, and progressive web apps with JavaScript, HTML, and CSS. ¿Listo? Entonces, ¿qué es eso? Otro enfoque y les aseguro que usted lo que aprende aquí en mobile, usted llega aquí y usted dice como, uy, yo ya sé eso porque yo sé HTML, yo sé CSS, yo sé JavaScript y ya sé Android. Entonces usted va a poder hacer muy fácil una aplicación híbrida. ¿Y saben cuál es la ventaja en las aplicaciones híbridas? Es que funcionan en otros sistemas operativos, por ejemplo, iOS. Listo, entonces recuerden que el mundo de las aplicaciones móviles es muy amplio. Entonces, como les digo, queremos es que ustedes se concentren en los conceptos y obviamente que podamos lograr una aplicación como usted se la imagina. No como esa aplicación como, esto es una aplicación como demo, así como sencillita, que yo no puedo hacer casi cosas. No. Lo que les vamos a enseñar es que usted puede hacer una aplicación profesional con base de datos, con el tema de arquitectura muy bien definido, que finalmente eso es lo que va a buscar una persona que los quiera contratar o si usted se va a meter con un emprendimiento, por ejemplo, usted tiene que hacer las cosas muy bien hechas, con muy buena calidad. Por ejemplo, en eso es ese es el éxito de Apple que Apple desde el software siempre lo hacen muy bien. Desde el software hasta el hardware, todo es impecable. Entonces, por eso también pues como que tiene que ver con la respuesta. Bueno, habría otra o ya. Sí, Andrés, aquí tenemos otra respecto a la primera que hicimos de nuestro tripulante Manuel y dice, en ese orden de ideas no hay necesidad de tener instalado Java y JDK para trabajar con Android Studio. Bueno, si ustedes ya lo tienen instalados, incluso en la instalación, en uno de los pasos, por eso lean muy bien cada una de las preguntas que les van haciendo, les va a decir como usted ya tiene la versión, digamos, 8. Esa es la versión ideal, entonces ahí usted simplemente le da siguientes y ya está configurada. O a veces le va a decir como esta, este proyecto necesita la versión 8. Entonces tengan presente eso porque si cambian de versión puede afectar que no le cargue o que le vayan a poner problema pues con algún componente. Pero como les digo, eso siempre es automático, usted no tiene que configurar nada, pero estén atentos a los mensajes que les van mostrando, sobre todo en este paso que estamos instalando, porque es que uno a veces instala y no le pone atención, no le para bolas a lo que está instalando y ahí uno le da clic a algo y así queda configurado. Pero obviamente en esto pues no hay como una única palabra. Si usted de pronto hizo una configuración, lo que puede hacer es simplemente desinstalar el programa y vuelve a la instala. Esa es como la más sencilla. Si no, miren que por acá arriba hay muchas herramientas. Nosotros las vamos a mencionar algunas, pero obviamente eso es muy extenso. Vamos a mencionar las esenciales. Por ahí usted también puede configurar el proyecto. Entonces, eso es lo que también necesitamos en ese curso. Pues, que usted tenga esa habilidad como de leer mensajes, porque constantemente el programa le va a mostrar mensajes, entonces usted tiene que interpretar esos mensajes y entender qué está pasando. ¿Listo? Bueno, ¿algo más? No, Andrés, muchas gracias. Por ahora no tenemos más preguntas. Bueno, Adelante. entonces vamos a hablar incluso con la pregunta de Freddy para que de pronto los que escucharon y de pronto no entendieron cómo a la que se refería, y es que por acá tenemos algo que esto va a ser nuevo para muchos y se llama el layout. El tema layout no es nuevo porque recuerden que eso ya lo hemos trabajado, pero es que, bueno, y tampoco es nuevo este concepto. Por ejemplo, lo trabajamos en el ciclo 3. Cuando nosotros hacemos una aplicación de web, tenemos que separar tres tecnologías, el HTML, el CSS y el JavaScript. Acá no estamos hablando de HTML, CSS y JavaScript, sino que estamos hablando de Java, que es el lenguaje de programación, pero Android Studio lo que hace es que separa el diseño de la vista en algo que se llama layout
y que son archivos .xml. Entonces ahí yo hago la analogía directamente con el HTML, porque son muy similares. Incluso se puede editar el XML en un editor de texto plano, pero obviamente el editor para nosotros va a ser Android Studio. Y lo otro es que el, este archivo va a estar separado de del tema que llamamos controlador en Java. ¿El controlador qué es? Es el código que está mandándole, digamos, que está hablando, que está mandándole mensajes a la interfaz. Entonces, si yo tengo un botón, recuerden que yo le pongo un nombre y desde la actividad, que es el controlador, yo accedo a modificar esa vista por medio de la programación. Entonces recuerden que ahí hablábamos de un patrón que se llama modelo vista controlador. Aquí lo vamos a volver a retomar. Entonces por eso yo les decía, pilas que los conceptos que ustedes aprendieron aquí llegan nuevamente y son lo mismo. Entonces, vista, XML, controlador, en este caso la clase, la main activity. ¿Y cuál es el modelo? El modelo lo podríamos simular en otra clase, pero lo mejor es que nosotros no lo vamos a simular. Bueno, al menos por el momento sí, pero vamos a llegar a una unidad donde vamos a hablar de Firebase, que es la base de datos que mejor habla con Android. Incluso es una base de datos pues creada por Google. Como les decía, esa base de datos no es exclusiva de Android. Usted en esa base de datos lo que aprenda ahí, incluso lo que va a aprender ahí, es algo que ya sabe. Por ejemplo, los JSON, cómo crear una estructura de JSON. Y si ustedes ven, recuerden que incluso también pueden ver los videos de lo que están aprendiendo en la parte web. Yo por eso les digo, no se desconecten estamos en dos caminos, pero seguimos hablando lo mismo desde dos puntos de vista. Por ejemplo, las bases de datos no relacionales, la Mongo, por ejemplo, que es la que se ve en la programación web, tiene su estructura, eh, es un JSON. Y acá vamos a ver que ese concepto de estructura de JSON también lo vamos a retomar cuando estemos hablando de base de datos. Entonces, por eso pues quiero como que les quede muy claro el enfoque que vamos a tener. Listo. Entonces ahí ese sería el modelo para completar modelo vista controlador. Sí, exactamente. Y pues Firebase, es que Firebase se van a dar cuenta que es muy, muy bacano. Y ustedes van a encontrar muchas familiaridades y muchos conceptos que ya van a manejar. Entonces, por eso, nuevamente, vamos a poder hacer una aplicación profesional porque ya estamos repitiendo lo que ya sabemos. Listo. Bueno, estos dos de acá, por ejemplo, acá podríamos crear constantes y otras cosas, pero no son pues como tan relevantes por ahora. Deben un momento, por favor. Mientras Andrés regresa, les informamos a nuestros tripulantes del grupo 53886 que hubo un inconveniente o más bien una dificultad con la confirmación de los horarios y finalmente continúan en el horario asignado que tienen en plataforma de 8 a 10 de la noche y comienzan clases a partir de la próxima semana para que estén muy pendientes. Y también recuerden que en plataforma tienen material de aprendizaje donde pueden complementar estos conocimientos y todo lo que van a ver durante las clases de desarrollo móvil. Andrés, adelante. Listo, gracias, Melissa. Bueno, entonces, recuerden, modelo vista controlador. Entonces, ahora sí vamos a hacer el Hola Mundo. Ah, bueno, antes de hablarles del Hola Mundo, miren que esto me apareció por defecto, pero esto ya lo podemos entender en su mayoría. Entonces, miren, esto es un método. Listo, recuerden que pues esto es una función, pero cuando está dentro de una clase, le llamamos método. Listo. Entonces es un método que tiene
un modificador de acceso que es protected. Este protected tiene unas connotaciones, ustedes también ya están en capacidad de entenderla, eso tiene que ver con la herencia, pero pues hoy no nos vamos a detener en ese tema. Vamos a mencionar simplemente esto. Recuerden que lo llamamos la firma del método. Entonces, modificador. ¿Eso qué es? Ese es el valor o el tipo de retorno. En este caso, no retorna nada porque es void. El onCreate, recuerden, bueno, acá también esto es un tema de buenas prácticas de Java. Los métodos en Java empiezan con minúscula y utilizan camel case. Entonces, por eso es onCreate. Y recuerden que el on, incluso eso también se ve en JavaScript, cuando hablamos de on, está asociado a un evento. ¿Listo? Entonces, onCreate, y nuevamente mnemotecnia, onCreate, ¿qué significa create? Crear. Entonces, cuando se cree, ¿quién? La actividad. ¿Listo? O sea, cuando se crea la ventana, ¿qué voy a hacer? Bueno, esto, incluso esto no es necesario pues entenderlo pues así como en el detalle, simplemente es un bundle. El bundle es una clase. ¿Por qué sé que es una clase? Porque tiene mayúscula inicial. Bundle y se le pasa una variable. Que esa variable, incluso miren que aquí está el nombre mnemotécnico, que es save instance state. ¿Listo? Entonces esto es una variable que le llega aquí. Bueno, esto de pronto puede ser nuevo, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos llamando al constructor de la clase AppCompactActivity y le estamos pasando esa información que le llega. Pero esto, recuerden, esto nosotros no lo escribimos, esto no lo crea la clase vacía. Y esto de acá es, esto es un método, miren nuevamente, setContentView. Entonces usted dice, ¿cómo así que eso es un método si yo no tengo ese método en ninguna parte? Me imagino que ustedes ya se están dando cuenta de la respuesta. La respuesta es que este es un método que es heredado. ¿Y de dónde se heredó? De AppCompactActivity, ¿listo? Por la herencia. Entonces miren, nuevamente, conceptos que ya sabemos. Lo que aparece nuevo es esto. Esto, por ejemplo, yo cuando estaba aprendiendo Android, esto me parecía súper raro. Pero pues no es tan raro, miren. Algo que está en mayúscula sostenida en Java y en muchos lenguajes de programación, también en JavaScript aplica, es una constante. Entonces ténganlo muy claro. Lo que aparece en mayúscula es constante. Entonces aquí R es una constante que hace referencia a los resources. Miren, por acá tenemos, bueno, ahorita les voy a mostrar pues en el layout, pero yo puedo tener diferentes recursos, el layout, los IDs, tengo pues varios, pero lo que quiero que tengan claro es, piensen R como resource. Y a R yo le puedo, utilizando la notación punto, recuerden que el punto es una forma de acceder a algo que está dentro de R. Entonces yo puedo acceder, en este caso, al layout. Entonces yo estoy accediendo, digamos, como a esta carpeta, layout. ¿Listo? Y yo le estoy diciendo, tráigame de ese layout el activity main. ¿Y qué es el activity main? Mírenlo acá activityMain.xml. Entonces ahí es donde estamos conectando la vista con el controlador. Recuerden que esto igual lo hacíamos en HTML por medio de un link para conectar los estilos, por ejemplo, o con un script para conectar JavaScript. Eso es muy similar acá. Pero obviamente la sintaxis de Java es diferente. Pues bueno, ahí ya está. Entonces, para poder ejecutar eso, hay dos opciones. Primera, que usted tenga un dispositivo Android, que ese dispositivo Android usted lo conecta por USB a su computador y además en muchas versiones pues, de Android, usted tiene que buscar su versión de Android y mirar cómo se desbloquea el modo de desarrollador. Eso usted lo encuentra pues en el buscador muy fácil. Entonces usted busca
incluso siempre recuerden que ustedes también están practicando inglés y eso no es pues como ajeno a este tema. Entonces ustedes tienen que buscar en inglés. Si ustedes buscan en inglés van a encontrar digamos como las mejores respuestas. Entonces usted pone how to change tal cosa. No sé, how to change file, Android. Entonces, esas palabras claves, empiécenlas a usar porque pues va a ser clave para lo que vamos a ir aprendiendo. ¿Listo? Entonces, vamos a, si yo tengo el celular, pues busco. Recuerden, el celular tengo que mirar que la versión de Android sí sea por lo menos la versión 4.1, que es la que vamos a soportar aquí con este ejemplo. Si usted dice, ah, no, es que, por ejemplo, yo tengo un celular que me gusta hacer pruebas, pero ya no se soporta, es un 2.3 y pues ya ese celular, yo me puedo incluso bajar más en versiones, luego pues lo podemos mostrar, pero pues tenemos que tener unas consideraciones, quitarle cosas, no utilizar ciertas funcionalidades, pero se puede, eso es pues como una aclaración que me gusta hacer porque nosotros vivimos en un contexto donde probablemente tengamos que hacer aplicaciones no solamente para 4.1 sino para aplicaciones menores. Y lo que yo les decía, si usted tiene un celular que no es 4.1 sino menor, se puede, pero tiene que bajar el API. Listo. Y eso pues es sencillo, pero pues no es tema de hoy. Entonces, bueno. Y además, otra recomendación es que los celulares o los dispositivos por lo general tienen un programa. Y ese programa ya depende de la marca del celular. Entonces, mi celular es Samsung. Entonces, el celular Samsung tiene un software, creo que se llama el Keys. Usted se baja ese Keys, es un ejecutable, usted lo instala y eso lo instala cualquier usuario que quiere, por ejemplo, extraer las fotos. Entonces, ese software le ayuda a extraer las fotos del celular o le ayuda a enviar información al celular. Normalmente para eso se utiliza ese software. Entonces, usted instálelo porque ese software le va a ayudar al proceso de conexión en este caso, pues con la aplicación. Porque a veces no se necesita. Usted dice, pero es que mi celular, yo nunca le he instalado nada y yo puedo leer las fotos de mi celular. Sí, normalmente eso pasa. Pero es mejor cuando usted instale, busque el software de la empresa porque él le va a instalar algo que se llama un driver y el driver es un programa que permite una mejor comunicación desde Android Studio con el dispositivo. Como les digo, esas son recomendaciones pues más como por la experiencia pues ya desarrollando aplicaciones. Entonces, bueno, usted cuando ya lo instala, recuerde, hagan todo eso previo antes de probar la aplicación. ¿Listo? Bueno, entonces usted si se fue por el celular físico, que esa es la mejor recomendación, ojalá uno siempre pruebe la aplicación en un celular físico. En una empresa de desarrollo móvil, lo más probable es que tengan muchas versiones de tablets, por ejemplo, que tengan diferentes celulares, bueno, y los dispositivos pues que van a probar. Y como les digo, son los físicos. Obviamente eso es una inversión pues muy grande que hacen es una empresa pues como que ya esto es el día a día, pero pues uno mientras está de pronto montando la empresa o si uno está de freelance o si está trabajando pues apenas está aprendiendo, entonces la otra opción es, no, es que a mí no me paga comprarme una tablet para comprarme tal cosa o a mí no me interesa tener eso, entonces podemos emular, que ese es el otro paso que vamos a hablar ahora. Pero entonces, mi recomendación es siempre váyanse por el dispositivo físico. Se van a dar cuenta que es más rápido el desarrollo de esa forma. Se van a dar cuenta que es más por fidelidad, porque es que muchas veces los emuladores no son tan fieles al resultado. Obviamente, digamos como un 90% así va a quedar la aplicación. Pero también se los digo, a mí me ha pasado mucho que cambian algunos elementos, sobre todo cuando uno modifica tamaños, anchos o medidas, a veces cambian. Eh,
Bueno, acá estoy viendo cómo se hace ahora con los Huawei. Miren, los Huawei, como les digo, eso es un tema de marca. Y obviamente, por ejemplo, Huawei peleó con Android, separaron pues como, eso es un tema incluso político, pero pues los Huawei, incluso pues ellos, digamos como que ese es un tema pues muy interesante porque va a aparecer, digamos, como un tercer competidor, pues ya apareció, ya hay una tienda de aplicaciones para Huawei, pues como, y obviamente Huawei es una empresa muy fuerte a nivel de telecomunicaciones y puede ser un competidor muy interesante, pues incluso ya está haciendo. Pero pues nosotros en ese tema de tecnología todavía digamos como que no vamos a la vanguardia. Pero en este caso, la pregunta, ¿cómo se hace ahora con los Huawei? Nosotros casi que estamos utilizando como las versiones viejas de Huawei muchas veces, eh, y que tengan como el soporte de Android. Sobre todo porque es que un usuario que de pronto se vaya para pues vayan y miren como las ofertas en los centros comerciales de celulares. Casi siempre todo el mundo va o por Android o por iOS. No hay, digamos, como una tercera opción todavía, pero esa tercera opción, como les digo, con Huawei está pues ahí muy latente. Y obviamente cuando lleguen unos celulares muy buenos y muy baratos, porque eso es lo que ellos quieren, que todo el mundo empiece a comprar celulares Huawei para empezarles a vender todo el entorno comercial, pero también, pues a nosotros nos interesa, son las herramientas, aplicaciones que van detrás del desarrollo de Huawei. Pero la respuesta en ese momento es, eso está, digamos, como es una tecnología que está en desarrollo todavía. Ellos, pues como que van a ser muy fuertes, pero todavía no. Entonces, por el momento, pues yo no pensaría incluso en Huawei porque pues no es competitivo. Y ha pasado mucho que históricamente se han quedado muchas como versiones de sistemas operativos y de iniciativas de celulares, por ejemplo. A mí me gusta mucho una que no pues pelechó, era el sistema operativo nativo de HTML5 de Firefox. Incluso Firefox, los que hacían, incluso lo hicieron acá, le contactaban a los desarrolladores, les regalaban celulares que soportaban HTML5 y ese era pues yo cuando lo vi, yo pensé, este va a ser como la nueva etapa de desarrollo de aplicaciones. Pero finalmente, como ese es un tema de comercial que manejan las empresas gigantes, pues no tuvo pues como muy buena acogida esa iniciativa. La otra iniciativa que muy probablemente ustedes también lo han visto es la de Microsoft. Pues ustedes saben, Microsoft tiene todo para ser, digamos, como un tercer competidor, incluso pues lo intentó hacer, pero obviamente pues esas empresas se quieren concentrar, por ejemplo, no sé, Microsoft de pronto se concentró en la nube, que veía de pronto mejor negocio por ese lado, pero no es pues como raro que Microsoft vuelva en algún momento muy fuerte con el tema de dispositivos incluso. Dispositivos, porque como les digo, pues lo podrían hacer. Tienen los sistemas operativos, tienen pues como la infraestructura, pues tendrían todo. Pero como les digo, el tema de desarrollo móvil es algo que usted no se puede descuidar. Si usted se quiere dedicar a eso, usted tiene que estar es viendo casi que cada mes, cada 3 meses qué está pasando, porque eso se actualiza muy rápido y las herramientas van evolucionando. Y obviamente los sistemas operativos y las marcas. Bueno, entonces, aquí ya entendemos esto de acá, pero no hemos hablado de este archivo. Entonces, si yo le doy clic acá, yo ahorita les dije que esto era un archivo XML similar al HTML. Y ustedes de pronto esperan ver es código. Y ustedes acá están viendo es una interfaz. Pero ahí nuevamente el concepto que vieron en el ciclo 2 cuando uno está diseñando una aplicación, en este caso con NetBeans, NetBeans tiene una parte que es el editor gráfico.
Y entonces usted ahí arrastra botones, arrastra un montón de cosas, le da doble clic y le puede poner el código. Esto es muy similar. Pero miren, aquí tenemos, bueno, entonces ya para que empecemos a ver como herramientas y ubicarnos en esta interfaz. Entonces miren, aquí están esos, todo lo que yo le puedo poner a la interfaz. Aquí es donde yo les digo, esto es completamente diferente a lo que uno haría con NetBeans, por ejemplo. En NetBeans usted utiliza un JButton. Aquí no utilizamos JButton, sino button. Usted utiliza ya JTextView o label, JLabel. Aquí no utilizamos eso, sino un edit text. Allá utilizaba JPassword text. Aquí utiliza el edit text. Listo. Pero allá utilizamos layouts y aquí podemos también utilizar layouts. Son muy similares. Recuerden, el concepto se mantiene. Pero bueno, entonces aquí tenemos eso. Por acá, miren que incluso este es muy parecido a, bueno, incluso el constraint layout todavía no lo modifiquen. Incluso este lo vamos a utilizar mucho al principio. Luego ya en otras de las clases vamos a hablar de otros layouts. Pero por el momento con este quiero que lo practiquen pues bastante. Entonces ese layout es al que yo le empiezo a pegar cosas. Listo. Yo le empiezo a agregar elementos. Y recuerden que un elemento que yo pongo acá está quedando es en el XML, pero yo puedo hacer referencia desde el controlador, que es la clase. Entonces, bueno, aquí voy viendo que va teniendo esta es la ventana, listo. Aquí va quedando. Por defecto hay un text view, ahí está. Igual lo puedo seleccionar y lo puedo borrar. Miren, ahí lo acabo de borrar. Bueno, control Z para que veamos algo. Si yo lo selecciono, en esta parte de acá, que también nuevamente es muy parecido a lo que hace NetBeans, me va a permitir modificar atributos, modificar el layout, transformar valores, en este caso X, Y, Z, rotación, bueno, etcétera. Atributos comunes, todos los atributos. Y aquí tenemos un buscador. Yo recomiendo mucho este buscador porque es que las propiedades de estos son gigantes. Miren, si uno se va por acá, en este. Miren, aquí hay atributos, aquí hay más. Por acá podemos están los por defecto. Y aquí están todos, miren todos un control de interfaz, miren todo lo que tiene. Entonces muchas veces el buscador me ayuda también a ser un poco más óptimo ahí. Bueno, entonces por acá tenemos ya las diferentes vistas. Entonces yo estoy en la vista de diseño. Yo puedo tener una vista híbrida, que es la vista de código. Aquí miren que ya es donde nos aparece el código. Listo. Y la vista de diseño. O la vista solo de código. Entonces miren acá. Miren que esto es muy parecido al HTML. Un text view con atributos y valores. Listo. Miren los valores. ¿Qué pasa si yo borro esto? Miren, borrar aquí normal. Obviamente respetando la estructura. Yo no puedo borrar esto, no puedo, bueno, podría editar, pero no puedo, si yo le quito esto, aquí ya me queda, tendría un error. Entonces miren, ahí ya lo borré, vuelvo acá y miren que se borró. Entonces ahí es donde comprobamos que esto se puede editar gráficamente o desde el código. Bueno, otra cosa que tenemos por acá son como las opciones de visualización. A mí me gusta, por ejemplo, que muestre el System UI. Y aquí ya sí parece un poco más una aplicación móvil, listo. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer el hola mundo. Entonces vamos a poner un text view. Este text view, miren, estos elementos que tienen por acá, yo puedo empezar a conectarlos.
por aquí puedo centrar, por ejemplo, el elemento. Ahí lo centré, aquí yo lo puedo conectar acá. Y aquí yo le puedo pues dar propiedades. Em, bueno, aquí miren que aquí, esto es una advertencia, es un warning. También muy importante estar leyendo qué va pasando con esto. Vamos a guardar. Bueno, listo. Entonces vamos a guardar ahí. Por acá, ¿qué más podemos ver? La orientación, si es portrait o landscape. Son los diferentes modos de visualización. Bueno, y aquí pues hay otros modos, pero pues nosotros por el momento solamente necesitaríamos eso. Bueno, estas opciones de luz. Bueno, probablemente a muchos les va a aparecer eso. A mí la verdad este blueprint, que es como se va a ir viendo, pues a mí me estorba mucho eso. Yo prefiero solamente tener el diseño de esta manera. Bueno, aquí tenemos cómo se está viendo en este caso en un Pixel, que es el celular. Eh, Listo, aquí tenemos diferentes resoluciones, tablet, reloj, etcétera. Entonces vamos a hacer un cambio, por ejemplo, acá. Miren que ya podemos ir variando. ¿Cómo se ve en una tablet? Miren ya la tablet ahí y bueno, de ahí podríamos cambiar eso. El API, miren que aquí, miren que aquí dice automáticamente escoja la mejor. En este caso estamos utilizando la 31. El tema pues está asociado al nombre de la aplicación y el idioma. En este caso el inglés por defecto. Bueno, entonces eso es pues ya, bueno, y por acá tenemos herramientas pues, como para movernos. Si acá hay zoom, entonces yo me puedo mover acá. Eso ya, pues como les digo, estos son ya herramientas como para el flujo de trabajo. Si yo quiero volver al uno a uno, volví al 100% o puedo ir disminuyendo y con la manito puedo mover eso. ¿Listo? O que se adapte a la pantalla. Bueno, entonces acá es, está acá, listo, voy a poner por acá. Esto de acá es importante porque eso es una barra de estado. Aquí nos va dando la información de cuando está pasando algo, por ejemplo, cuando lo que va a seguir, que esto ya pues va a ser lo último. Miren que aquí no me aparecen dispositivos, ¿cierto? Porque yo no tengo conectado ningún celular. Entonces, la otra opción que les decía es que vamos a emular eso. Entonces, para emular, la forma es, bueno, se puede hacer de dos formas. Venimos por aquí, ABD Manager, o aquí también aparece lo mismo, ADB Manager. Entonces abrimos el ADB Manager. Y acá entonces me dice crear un dispositivo virtual. Entonces yo le voy a dar clic y aquí yo voy a seleccionar un celular. Listo. Entonces yo voy a seleccionar, aquí me dice la resolución, temas de tamaño, etcétera. Perdón. Y entonces yo voy a seleccionar la opción por defecto. Siguiente. Acá eh, necesitamos descargar una versión. Miren que aquí tengo la API. Ah, bueno, aquí no está porque nosotros estamos en el API 4.1. Si yo me voy para la API 30, estaría utilizando Android 11. Q es Android 10. Pie, Android 9. Oreo 8.1. Oreo 8, Nougat, etc. Entonces, esto siempre me va a mostrar como pues como los más recientes, ¿cierto? Pero yo me puedo venir por acá a los X86, que son otras versiones. Entonces miren que aquí yo ya empiezo a bajar de versión 7, versiones pues como menores, perdón. Y acá voy a descargar Jelly Bean. Entonces yo le doy download y tengo que aceptar la descarga.
Le doy siguiente y esperamos un momentico a que se descargue eso. Entonces eso es lo bueno de Android, que normalmente esto había que hacerlo por separado. Usted tenía que ir a una página, descargar el archivo, descomprimirlo, hacer un montón de cosas. Aquí ya no. Entonces esperemos un momento. Eso mismo hay que hacerlo si yo utilizo, si yo quiero varios APIs en mi proyecto. Entonces, bueno, él está ahí, lo está descargando, ahí ya lo descargó, ahí lo está descomprimiendo, ahí ya lo instaló y listo. Miren que no tenemos que hacer nada, finalizar. Y aquí ya me va a aparecer, a ver, ya aquí por acá me va a aparecer. Miremos que el que nos descargamos es el 4, el 4. Mírenlo acá. Ya no sale download, que ya me lo descargué, yo lo selecciono. Eh, bueno, aquí me están saliendo unos mensajes. Recuerden que yo no he, este computador yo no le he configurado nada. Entonces ahí me dan unas recomendaciones, como vea, instálele esto. Yo no se lo voy a instalar porque a veces cuando uno modifica como el software que trae el procesador, a veces hay que reiniciar. Entonces, por la clase, pues se me reinicia en ese momento el computador, entonces no lo voy a hacer. Le voy a dar siguiente a ver si me deja continuar, pues si no, pues ustedes ya saben que habría que hacer este paso, que sería darle clic acá, él instala el emulador y ya pues nos quedaría funcionando. Yo no, yo creo que yo no he probado en este computador, como les digo, no he emulado la aplicación, pero vamos a ver si nos deja. Le voy a dar siguiente. Bueno, aquí esa es una recomendación que queda. Aquí usted ya nos da la configuración de este dispositivo virtual. Este es un Pixel 2 API 16, Jelly Bean, Portrait, gráficos automáticos. Ahí tenemos pues como varias opciones. Listo, yo voy a dejar eso por defecto y le voy a dar finalizar. Entonces él lo creó. Ahí estuvo directo, pues rápido. Y entonces ya, si yo corro esto para acá. Aquí, bueno, yo le puedo dar a actualizar, pero listo, yo ya puedo cerrar esto. Y miren que aquí me aparece Pixel 2 API 16, que es el que acabamos de crear. Entonces vamos a darle Run. Entonces, bueno, este Run se demora un momentico. Ah, bueno, miren que aquí me dice como que requiero esto. Eh, bueno, sí, yo lo tengo que instalar. Pero bueno, ¿qué sigue? Pues ya esos son los últimos pasos. Esto yo lo tengo que hacer pues ahorita porque como les digo, esto yo no lo he hecho en este computador. Yo hago la instalación de este driver. Miren que es Emulator, Hypervisor, Driver. Entonces yo tengo que instalar eso porque mi procesador es una AMD. Entonces el emulador tiene que ver con un driver para el procesador. Pero cuando uno instala esos drivers, normalmente hay que reiniciar el sistema operativo. Pero bueno, entonces, cuando ya terminamos este paso, le damos siguiente, esperamos que se descargue, que él lo instala, hace todo el proceso y ya ustedes le van a dar play. Y cuando le dan play, tienen que hacer lo siguiente, van a esperar un momento que abra el emulador. El emulador es un programa, ¿cierto? Que van a ver una interfaz como si fuera un celular. Entonces se les abre el celular y inmediatamente no interactúen con el programa. ¿Por qué? Porque él se está lanzando, él se está, es como si un celular se estuviera prendiendo. Entonces usted tiene que esperar un momentico que el celular prenda, que cargue el sistema operativo y además de eso, cuando ya carga el sistema operativo, que usted va a ir viendo literal lo que va pasando. Entonces usted ve que se abre la aplicación, incluso aparece el splash de inicio, como si estuviera cargando. Entonces usted ve ese paso, espera, luego carga el sistema operativo con toda la interacción pues, del sistema operativo y ya luego eh, espera a que por aquí abajo, miren que incluso por acá me está apareciendo
Gradle Build Running. Es porque él está esperando a que yo le dé Next para empezar a configurar lo que es el emulador. Entonces, la aplicación se tiene que compilar. Recuerden que Java es un programa, es un lenguaje de programación compilada. Entonces, además de compilar, él tiene que crear algo que es el instalador. El instalador tradicionalmente era una APK, pero hace muy poco cambió la forma de subir aplicaciones, por ejemplo, a las tiendas. Se crean los APKs, pero ya se llaman bundles. Es como un paquete ya de unas cosas que eso ayuda, es, por ejemplo, para uno poder separar como partes de la interfaz y cuando uno instale, por ejemplo, una aplicación no tiene que instalar todo, o si quiere actualizar, solamente actualiza un pedazo de la aplicación, cosas como eso. Entonces, por eso está cambiando también, pues, como ese tema. Entonces, ahí abajo a usted le va a aparecer un mensaje como instalando aplicación en el dispositivo. Entonces, espera que eso pase, eso pues es demorado, por eso yo les decía que es mejor uno probar directamente en los dispositivos. Eso en el dispositivo no es tan demorado porque obviamente usted ya tiene prendido el celular, ya lo tiene conectado, entonces él simplemente lo que tiene que hacer es el proceso luego de abrir el emulador. ¿Listo? Entonces, él hace ese proceso, usted va a ver que él va a abrir esta ventanita que tenemos acá atrás. Se va a ver esto finalmente en el emulador. Cuando ya llegó ahí, quiere decir que usted ya, eso ya es una aplicación funcionando. Que como les digo, si usted conectó el celular, ya lo puede ver ahí. Ya puede cerrar esa aplicación y volverla a abrir. Listo. Y luego, pues por último, un detalle importante y es que obviamente nosotros vamos a ir cambiando la interfaz y ir probando el programa. Entonces normalmente no hay que, miren, entonces cuando uno le da play se lanza la ventana. Y aquí este es el stop. El stop está deshabilitado. Esto se habilita cuando tengo la aplicación emulando. No es necesario que usted siempre detenga la aplicación. Para eso es este botón de acá, que es aplicar cambios y reiniciar la actividad. Entonces normalmente eso, usted le da clic ahí y si hizo cambios, esos cambios se van a ver reflejados en la aplicación. Pero como les digo, no siempre los cambios son de esa forma. ¿Por qué? Porque si usted cambió la interfaz o cambió otras cosas, usted tiene que, pues eso incluso le sale el mensaje y ahí le dicen, en rojito le sale un mensaje rojo y le dicen, esa aplicación no se puede como reiniciar, tiene que reinstalarla. Entonces usted simplemente le da clic a reinstalar y él hace el proceso, la reinstala y vuelve y la lanza. Entonces eso es el proceso que vamos a hacer. No lo detenga porque recuerden que cada vez que usted detiene, le toca volver a iniciar el emulador y eso es muy, muy lento. Entonces al menos deje el emulador ahí y cada vez que haga cambios, le dice aquí aplicar esos cambios. Y ya luego el emulador funciona como si fuera otro programa aparte. Si usted cierra Android Studio, él le va a decir cómo quiere terminar el proceso, usted le dice que sí y el emulador queda ahí abierto. Entonces el emulador también hay que cerrarlo, pues como para que sepan que no hay problema. Bueno, a mí me está saliendo ese mensaje, pero este es un warning. Y aquí dicen que él puede impactar el performance. Miren, cuando ustedes trabajen con Android Studio, ojalá que, bueno, primero, si tienen un computador con unos requerimientos técnicos un poco limitados, cierren todas las aplicaciones cierren navegador, cierre pues como todo lo que no vaya a usar porque Android Studio consume muchos recursos. Entonces, si usted quiere que el emulador le medio cargue rápido, tiene que tener solamente Android Studio abierto. Y el antivirus normalmente da falsos positivos y también pues como uno está, él genera muchos archivos, cada vez que vamos a compilar, él está generando nuevos archivos, entonces si yo tengo un antivirus que es muy intensivo en ciertas partes, él puede estar como estar ahí pues pendiente de revisar esos procesos. Entonces puedes activar el antivirus, esa sería pues como la recomendación o decirle, le aplico una regla o algo. Aquí miren que me está diciendo eso, pero los warnings no son errores, los warnings son recomendaciones. Pero pues yo, por ejemplo, no lo desactivo. Yo lo dejo ahí, pues. Bueno.
Y listo, eso es pues como en términos generales la aplica. Ah, bueno, les voy a mostrar algo que no hemos hablado. Miren, aquí tenemos una vista de proyectos, una vista de paquetes, una vista de todos los archivos. Aquí es importante, por ejemplo, cuando vamos a ver Firebase, aquí hay que hacer un paso. Em, Estos son otros archivos. Bueno, estos son como formas de cambiar vistas acá. Listo. Yo les recomiendo mantenerla en la vista de Android. Y por acá, vamos a ver, Open Int. Miren, si ustedes quieren dónde están estos archivos, por ejemplo, usted dice, ah, yo le quiero enviar mi proyecto a un compañero. Recuerden que pueden utilizar repositorio. Esto se puede integrar con el repositorio directamente. Espera, eso está por acá. Tiene opciones de repositorio. Mírenlo acá. No, este es crear GIS. Esto es como un ejemplo. Pero bueno, esto se puede integrar con un repositorio fácilmente, directamente desde Android o, bueno, eso creo que es por acá. Bueno, pero como les digo, esto pues las opciones son muy, muy grandes. Yo lo que normalmente he hecho es que eh, copio como los archivos esenciales y creo un proyecto, eso es lo que les voy a mostrar acá. Entonces yo le voy a dar clic, le voy a decir Open in Explorer. Entonces este es mi proyecto. Miren, está en Android Studio Projects y aquí yo puedo ver en App, puedo ver cómo está construido. Miren, Source, Main, y aquí está el manifiesto que les mostraba ahorita. Res, aquí están los layouts. Entonces lo que preguntaba, por ejemplo, ahorita, em, si Figma le genera el XML, entonces los ponen esos XMLs acá y ya quedaría pues como configurado. Em, por acá tenemos Java. Miren lo que les decía el paquete. Es Java.com es otra carpeta. Example, otra carpeta. Hola Mundo App, otra carpeta. Y aquí tenemos el archivo de Java. Si yo abro esto con Sublime Text, yo abro Sublime. Yo abro aquí Sublime. Yo lo puedo arrastrar acá. Y miren que aquí tenemos el código. Es el mismo código que veíamos ahorita. Ahí está. Miren lo que es lo mismo. Y yo lo estoy modificando, pues eso es un archivo de texto de Java. Pero pues lo que les digo, Android Studio me organiza todo eso muy bien. Miren que aquí vemos simplemente desde el archivo. Listo. Entonces para que sepan dónde encontrar cada cosa. Y listo. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? No, Andrés, por ahora no tenemos más preguntas. Listo, igual recuerden que el formulario queda abierto, pues incluso los comentarios del video. Y nosotros estamos pendientes, si surge algo, pues igual de pronto las personas que se vean esta grabación, si dicen como, ay, ¿cómo fue que tal cosa? ¿Cómo se llamaba esto? Etcétera, pueden hacer la pregunta que nosotros estamos pendientes y les vamos contestando pues en el transcurso pues de la semana o cuando podamos. Entonces ahí va a quedar. Y también ahorita estaba viendo que estaban preguntando por las clases anterior, creo que ya también la compartieron. Recuerden que ahí en el canal de UPB Académico quedan todas incluso las clases las masterclass o las charlas que damos hace mucho rato, ahí están para que las vayan viendo, que son temas pues de interés. No, yo ahí no he integrado el proyecto con el repositorio. Pero ¿cómo lo podemos integrar? Mire, muy fácil. Recuerden que es que el... Esperen, yo por acá lo abro. Bueno, recuerden, yo me puedo ir por acá, Open Int Explorer, ¿cierto? Y acá yo puedo abrir una terminal. Listo. Y aquí entonces yo cómo podría hacer esto. Pues a mí en realidad me gusta hacerlo así, pero Android Studio lo tiene integrado. A mí lo que no me gusta es como depender de una interfaz para el repositorio. Entonces, ¿cómo lo haría? Git init. Entonces, git init.
Ahí ya él crea eso, le pongo un git ignore y bueno, y puedo ir pues como agregando ya todos los pasos. Pero pues yo les recomiendo incluso que hagan el uso del repositorio de esta manera porque así ustedes se van familiarizando más con el repositorio. Porque las interfaces pues, normalmente les va les van a ocultar muchas cosas. Sin embargo, yo creo que ya con este git init, creo que Android Studio lo reconoce. Vamos a ver, miren. Cannot run Git. Git is not installed. Entonces, miren que yo hice ese cambio simplemente por allá. Y eso es lo que a mí me gusta de Android Studio. Él detecta mismo un cambio y miren que me está diciendo que yo no lo tengo instalado. Te lo voy a instalar. Por eso es que de pronto por... Ah, bueno, miren que aquí ya me apareció. No sé si eso ya estaba, pues en realidad, como les digo, yo no les pongo mucha atención a eso. Pero yo miro que, miren que aquí yo puedo hacer ya un commit, aquí puedo hacer un push, aquí puedo hacer un update, pull, merge, bueno, todas las opciones. Compartir el proyecto en GitHub. Entonces yo le puedo decir aquí, descárguelo e instale. Entonces miren que él viene, ahí ya lo descargó, lo instaló y bueno, él está ahí haciendo pues como la integración. Bueno, entonces a ver qué más preguntas. Bueno, entonces para Ferney así sería pues como integrarlo con el repositorio. Y también me gusta es como mostrarles otras formas pues diferentes de hacer las cosas, sobre todo porque si ustedes ya han utilizado repositorio, entonces miren que de eso que acabo de hacer yo creo que todos lo entendieron. Em, bueno, ¿cómo se van a conectar con Firebase? Pues eso es una de las unidades pues, que también vamos a ver. Por el momento lo importante es eso, entender cómo se empieza a construir la interfaz, por ejemplo, antes de conectarse uno puede modelar los datos. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es crear una clase que va a representar los datos. Eso, por ejemplo, lo podemos ya hablar en la próxima masterclass cómo ya vamos a crear la interfaz, vamos a empezar a hacer varios pasos y si ustedes necesitan pues como algo específico para el sprint, pues por eso es que les ponemos los formularios de preguntas para que nos vayan haciendo las preguntas. Incluso eh, antes de esta charla, pues nosotros tenemos unos temas ya preparados, pero si usted dice, hey, necesito un tema que es clave y nos escriben antes, entonces lo podemos incluir en la preparación pues de esta clase. Entonces, por ejemplo, lo que dice Freddy de, de cómo nos vamos a conectar a la base de datos, entonces lo primero es pensar cómo voy a modelar esos datos. Y a mí me gusta es simular como los datos primero, crear las clases que soporten los datos. Recuerden que ese es el modelo. Y ese modelo, incluso en Firebase, es así. Usted tiene que tener una clase con la representación de los datos para luego enviarle eso a una clase y esa clase simplemente los guarda. Entonces, por eso es que yo les digo que hay que modelar primero. El modelo vista controlador es un estándar. Obviamente yo me lo puedo saltar, yo puedo hacer una aplicación sin tener en cuenta 100% del modelo vista controlador, pero estoy haciendo algo que no va con el estándar de desarrollo de software y arquitectura de software, que es también algo que es importante que ustedes aprendan. Bueno, miren, el tema de que si es posible o no es posible, la verdad es que eh, usted instale, haga el proceso pues que les conté en este momento y si a usted le corre el programa, miren que Android Studio le va diciendo todo, como, hey, no has instalado esto, hazlo. Yo tengo pendiente hacer esa instalación, por ejemplo, del driver. A mí en este momento el emulador no me está funcionando porque tengo pendiente ese paso. Yo lo completo y ya luego voy a poder hacer el proceso completo. Entonces yo lo que les digo es, prueben sus equipos. Recomendación, si usted tiene un equipo de pronto viejo, de pronto no tiene no tiene los 8 gigas de RAM, no tiene cosas como esas, probablemente sí le funcione Android Studio, pero le va a funcionar lento, porque recuerden que Android Studio es un programa que exige el computador. Y lo otro es que
hay que tener paciencia. Yo ya se los decía pues como en la introducción, con el desarrollo de aplicaciones móviles hay que tener paciencia, porque muchas de las cosas pues requieren pues de que tengamos un sistema funcionando, pero miren que muchos de esos archivos usted lo puede editar. Digamos, usted no le carga Android Studio, abre Android Studio, crea el proyecto y lo guarda. Y se va para la carpeta que le dije y usted va a ir actualizando la información. ¿Qué pasa? Y es que Android Studio tiene unas herramientas que le automatizan uno el código, que es el IntelliGence. Puede que muchos digan como, ah, no, pero es que yo abro eso en Sublime y eso no me completa nada. Lo más probable es que no le complete nada. Pero al menos es una opción para que usted pueda editar código, sobre todo pues porque ustedes van a trabajar en equipo por sprints. Entonces, ahí es donde yo les digo, si ustedes están pegados de un repositorio, abran los archivos desde Sublime, edite, porque es que eso finalmente es código. A veces pues uno sí necesita mucho el IDE, pero pues es una forma pues como de no quedarse pues como con las manos atadas y empezar a avanzar un poco. O se le pide la ayuda a un amigo que tenga pues como una buena configuración, le dice como, hey, ven y créame esta interfaz y me la mandas. Y como tengo un repositorio, pues por eso es trabajo en equipo, eso sería pues como una estrategia. Si yo tengo una limitación, por ejemplo, no sé, usted se fue de viaje y le pidieron un ajuste. Usted tiene un computador que no tiene Android Studio, bájese el repositorio y lo podría hacer lo que le digo. Eh, pero bueno, entonces recuerden, analicen muy bien qué tienen que hacer, porque Freddy dice que hay que escoger departamentos. Los departamentos pueden estar grabados en una clase. Se puede crear, bueno, eso no lo hemos hablado. Se puede venir aquí, clic derecho, New Java Class. Aquí por ejemplo, lo que dice Freddy, departamentos, listo. Yo le voy a poner departamentos literal. Voy a ponerle modelo, departamentos, listo. Y voy a hacer una clase. Ahí creé la clase. Miren, esto es una clase. Ustedes ya saben que es una clase, listo. Entonces, yo aquí puedo crear, eh, digamos, bueno, lo más fácil sería crear un private string departamentos. Listo. Ah, bueno, y esto que sea un array. Por ejemplo, un array y cuántos departamentos, por ejemplo, si es para Colombia o me imagino que es para Colombia, pongámosle, digamos, 32. Y acá yo simplemente le hago un método public, void, add y le pongo string departamento. Listo. Bueno, igual les voy a dar una idea. La idea eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, aquí puedo crear un contador, private, in, contador. Pues si yo quiero ir agregando los departamentos, entonces yo le puedo poner acá. eh, bueno, hay que crear un constructor. Recuerden, esto es todo práctica de lo anterior. Public, modelo de departamentos, constructor. El constructor que va a hacer, me va a crear me va a inicializar el array de departamentos. El array de departamentos, tan. Bueno, aquí tengo un error, por eso me lo está marcando aquí. Esto no se queda aquí, se declara es aquí abajo. Ahí ya inicialicé este departamento. Incluso yo los podría crear aquí de una vez todo, pero yo puedo poner que, no, quiero dos formas de hacerlo. Entonces, departamentos, sub i, que sería el contador, igual a el departamento, lo que le llega. Bueno, y miren esto, un plus, porque ya casi, yo tengo ahorita una clase, entonces les muestro pues este como un plus. Aquí yo lo puedo ir agregando, listo, un método add simple. Incluso le puedo agregar aquí una validación, if contador más uno es menor que departamentos punto length, que lo que va a hacer es esto, listo.
Entonces, ahí ya tendríamos una forma del método add. Listo. Pero esto no es necesario. Si usted dice, no, es que, pues si los departamentos, eso siempre es fijo. Entonces, venga acá y empiece a crear cada uno de los departamentos. Ah, el departamento cero va a ser, no sé, Antioquia. Listo. Y miren que muchas veces los departamentos se codifican con números. Entonces, nosotros podríamos tener esa convención. Cero Antioquia, bueno, con Dinamarca, etcétera. Ustedes ahí van poniendo el uno, el otro. Listo, entonces aquí. Y este es el modelo, ¿cierto? Recuerden, estamos modelando los datos. En este caso, todo tiene que estar acá porque pues no hemos visto base de datos. Pues ustedes sí han visto base de datos de MySQL, pero aquí no vamos a utilizar MySQL. Sin embargo, ustedes también en el material, recuerden que los módulos son diseñados para que usted vaya aprendiendo progresivamente, ¿listo? Entonces ahí ustedes tienen que mirar mucho el material de trabajo autónomo. Y acá, miren que tenemos los departamentos y tenemos todo eso. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya luego, por ejemplo, ustedes van a tener un video de cómo crear una lista y esa lista se puede llenar a partir de esta información. Y además, yo le puedo crear la lógica que cuando yo le paso un departamento, me obtiene las ciudades de ese departamento. Normalmente los combos de selección funcionan de esa manera. Pero miren que no es necesario saber base de datos o conectarnos a una base de datos. Sí nos vamos a conectar a la base de datos, pero lo más importante es que vamos haciendo este modelo. Ya luego, ¿qué hacemos? Esto no lo creamos aquí, esto se llama hard code, sino que lo traemos desde base de datos. Entonces ya todos los métodos que tiene esta clase van a seguir funcionando. Esa es la forma que hay que pensarle a eso. Listo. Y listo, ya esas eran como las últimas dudas. La otra clase, pues, la otra masterclass, podemos continuar con este ejemplo. Listo, Andrés, muchas gracias por acompañarnos en la masterclass de hoy. A nuestros tripulantes también los invitamos para que se conecten el próximo viernes a las 4 de la tarde en un nuevo espacio de aprendizaje. Muchas gracias y feliz tarde para todos.